Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Porque ha perdido su perla llora una concha en la mar. Porque ha perdido sus plumas está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió, está llorando en el puerto la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar otra vez. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6304, el 70 de esta temporada, y corresponde a hoy lunes, día 10 del mes de junio del año 2024. Saludos muy especiales para toda nuestra buena gente de la mar, para todos los que a bordo de barcos pesqueros, mercantes, de recreo y naturalmente también de la Armada Española, nos estáis escuchando ahora mismo a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Ya sabéis que para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, estamos transmitiendo desde Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española, que este año cumplen los 100 años desde su inauguración. Felicidades, Jorge Álvarez. Transmitimos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google, Podcast, Spotify, Amazon y también naturalmente a través de radioespaña.es. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. A pesar de que el gobierno todavía no ha rebajado el IVA de los productos de la mar, nosotros ya estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6304 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Hoy se han embarcado con nosotros Enrique López Veiga, Rafael Rodríguez Valero, Hugo González, el capitán de navío Eduardo Bernal, Begoña Merino, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien les habla encantado, Jesús Ferreiro. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio para informarnos y explicarles qué está pasando ahora mismo en el mundo de la mar. Esto es Onda Pesquera, esto es
la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura ya, la número 6304. Y hoy lunes nos toca naturalmente reflexionar sobre el resultado de las elecciones europeas de ayer domingo. Desde mi punto de vista, creo que han sido unos buenos resultados para que la presidenta del Parlamento Europeo renueve su cargo y cumpla con lo que prometió precisamente en Galicia, como testigo Alberto Núñez Feijóo, de poner un comisario exclusivamente para temas de la mar. Vamos a conectar con una persona que sabe mucho, yo diría que muchísimo, tanto de política como de cargos, como de Europa, como de España. Ha ocupado cargos en Europa, en España, todos relacionados con la mar. Y si les digo que es de Vigo, pues ya todos han adivinado que se trata de Enrique López Veiga. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿eh? Yo también estoy bien. ¿Cómo ves, en un comentario general, ¿no? ¿Cómo has visto tú los resultados, tanto en España como en Europa? Bueno, los resultados son positivos para el Partido Popular Europeo y en España son muy positivos para el Partido Popular. Entre otras cosas porque no son, la diferencia en escaños son 2 escaños, pero es que es el 34 y pico por ciento contra el 30. O sea, el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero con rotundidad. Y ahora, pues, cualquier otra interpretación, pues es una bobada, ¿no? A las que nos tiene acostumbrados este presidente, ¿no? El presidente Sánchez. No, si lo va a celebrar seguro. Sí, no. Pues podría haber sido peor, eso es verdad. No, pero esto lo que marca es una tendencia, es lógico que no lo está haciendo bien el actual gobierno por muchísimas razones, porque no es justo, privilegia a unas regiones contra otras simplemente para mantenerse en el poder. A Galicia se le daña, nosotros no estamos teniendo el AVE aquí, y yo quiero el AVE para Galicia y también lo quiero para Extremadura. Pues claro. Quiero para que todos seamos tratados igual. Y esa cosa que dicen, bueno, vamos a ver qué es rentable primero y si es rentable lo hacemos. No, primero lo haces para que precisamente las regiones más desfavorecidas se desarrollen. Pero yo lo que quiero destacar es que el Partido Socialista aquí en España se lo tiene que hacer ver porque el resto de los partidos socialistas no son tan sectarios en Europa. En Europa siempre se ha pactado entre el PP y la socialdemocracia con normalidad, ¿no? Pero claro, aquí no, aquí son todo el que no piense como el señor Sánchez, pues es un facha. Algunos que hemos pasado por los calabozos en nuestra época juvenil, que mandan narices, ¿verdad? Y que me den lecciones de democracia. Y un lechuguino joven. Ya está bien, y ya está bien de arremeter contra las instituciones, ya está bien de arremeter contra el Poder Judicial, que es lo más antieuropeo que existe, ¿no? Eso no lo hace nadie. En ningún país, ningún partido socialista en los países europeos hace esto, ¿no? Entonces se lo tiene que hacer ver porque esto va a llevar al Partido Socialista progresivamente a una situación muy mala, y yo la verdad es que no deseo que desaparezca como desapareció el Partido Socialista francés. Me parece una cosa que no es buena para la propia democracia. Los que creemos de verdad en la democracia, el respeto al adversario, en la alternancia de poder, en fin, un hombre, un voto, el respeto a los resultados electorales y nada de levantar muros. Solo se levantan muros contra los que niegan los derechos elementales de los ciudadanos. Pero el resto, ¿qué es eso de un muro? Eso es lo más antidemocrático del mundo, y eso hay que empezar a cambiarlo. Sin duda. Tú que conoces a la actual presidenta europea, ¿tú crees que cumplirá con su palabra dada ahí en Galicia de un comisario o comisaria exclusivamente para los temas de la mar? Sí, y si no es eso, por lo menos que esté junto a Agricultura en los sectores primarios, ¿no? Porque
Desde luego nunca con medio ambiente. Yo creo que sí, que lo cumplirá, ¿no? Y yo prefiero yo no sé si no será mejor que vaya con agricultura, porque entonces nos pondrán un comisario de peso, ¿no? Si queda sola, igual nos meten, como dicen, un comisario gamberro, de estos que no saben dónde meter y a la pesca, ¿no? Que es lo que nos ha venido pasando. Hemos tenido unos comisarios muy raros, Lagonino, Damanakis, en fin, toda esta gente. El mejor al final fue el austríaco Fischler, Sí, que es era un verdad, señor es verdad, bastante más razonable que es todos los verdad, que sí, han venido sí. después, y con el cual yo he tenido oportunidad de hablar, y era un señor bastante sensato, ¿no? En fin, yo creo que sí, y lo normal es el pacto entre los que fundaron la Unión Europea, que es la socialdemocracia, y la democracia cristiana, que es el Partido Popular, que son los inventores de la economía social de mercado, que no es un invento socialista, ¿verdad? Los que tenemos una cierta edad nos acordamos de Adenauer y de Erhard, el padre del milagro alemán, que fueron los que hicieron esa filosofía de la economía social de mercado, decía empresa privada para generar riqueza con un sistema de redistribución de riqueza justo, ¿no? Y que nadie quede tirado en la cuneta. Parece que el PP no tuviera conciencia social, y tenemos mucha, tanta o más que el resto. Como decía Mariano Rajoy a Zapatero, yo no dudo de la buena fe de los demás, ¿no? En cambio a él le llamaron indecente, ¿no? A ver quién es el que enfanga aquí. Eso hay que acabarlo, ¿no? Y desde luego en Europa ni se usa ese tono, ni se arremete de esa manera con el Poder Judicial, ni se erigen muros, ¿no? El pacto ha existido siempre, yo fui testigo de él en la época de la presidencia de José María Gil Robles. Es el producto de un pacto entre partidos allí, y el Partido Socialista era uno de ellos. Yo tuve muchas veces conversaciones con la líder del Partido Socialista, Pauline Green, en aquel momento, y que era británica, y bueno, pues había un ambiente mucho más cordial, no hay esta agresividad absurda, ¿no? De muros y máquinas de fango y complots y bulos y ataques a la prensa. Esto no es democracia. Yo lo que no me explico, de verdad, que no puedo razonarlo. Jugamos un partido de final de la Copa, el Real Madrid gana 2-0 y lo celebra el otro, el que ha perdido. Pero es que es que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero eso son técnicas, pues no lo sé, técnicas políticas, ¿no? Que hay yo me acuerdo cuando habían perdido, hemos alcanzado, no habían llegado, pero nos habían alcanzado. Hubieran dicho que habrían empatado, ¿no? Sí, En fin, sí, yo sí. creo que hay que decir, aquí ganó con rotundidad el Partido Popular. Dentro de lo que es normal, en los porcentajes normales en los países europeos, que es un 34%, es muchísimo, y eso se considera ganar las elecciones. Y el PSOE, con un resultado de un 30%, las ha perdido, punto. Y eso es lo que hay que empezar a resaltar. Y ya está, ¿no? Y después vamos a serenar un poco el ánimo, y la democracia, desde luego, no es ni que las mayorías aplasten a las minorías, ni que se niegue uno a hablar con partidos democráticos que son distintos, pero que no, hay que llegar la propia, los acuerdos son el respeto precisamente a la democracia, ¿no? Eso es lo que hay. No se puede generar una sociedad de unos contra otros. Hay que hacer unas elecciones, y el que gana, bueno, pues luego ya somos razonables y nos ponemos a ser, como se suele decir, voy a ser el presidente para todos. Bueno, pues si es para todos, no es para llamarnos fachosfera ni cosas de esas. Y luego decir que el fango lo echan otros, que manda carajo. La pregunta es, ¿el resultado de estas elecciones europeas deja igual al sector pesquero? ¿Sale ganando o sale perdiendo? Sale ganando porque el PP sí que tiene un compromiso fuerte con la pesca. Lo sabemos todos. Tenemos un excedente europarlamentario, Jordi Villamón,
que se ha partido la cara para defender la pesca, ¿no? Y Gabriel Mato, o sea, no. Mientras que el bloque ha votado, y el PSOE, han votado las propuestas de los verdes, pero es que esto hay que... Es y luego se increíble. sacan una foto con una merluza. Es increíble, Es es que increíble. es la monda, el descaro este, ¿no? Y después decir que son la voz de Galicia en Europa, pero qué broma es esta, ¿eh? Que han votado en contra de los intereses del sector pesquero gallego, o sea, en contra de los intereses de Galicia. A ver si lo decimos alto y claro, es así. Es así, menos verde y más sensatez en la pesca y no andar con... Es que yo invitaría a los comisarios que tengan a que se lean lo que dice el Tratado de la Unión Europea en la pesca y cuáles son sus objetivos. Y los objetivos no son medioambientales, punto. Claro, La política, claro, claro. la política es común. La política pesquera es una política común. La medioambiental no es común. Es en colaboración con los Estados. O sea, no hay supeditación de acuerdo con los tratados de la pesca al medio ambiente, sino más bien al revés. O sea, hay que hacerse sí, claro, hay que respetar el medio ambiente, pero es que a la pesca se le echan todos los males. O sea, las botellas de plástico que flotan por el mar no las Sí, tiran los sí, claro, pescadores. claro, Es claro. que este es el mundo al revés. Ni las mascarillas y todo Claro, esto y tal. claro. Y sin embargo, bueno, pues es que nos hemos inventado unas tonterías como aquella de la pesca fantasma. Hace unos años era la pesca fantasma y se gastaron dinero viendo a ver si encontraban volantes que siguieran pescando por los siglos de hoy. No encontraron nada, claro, porque no es así, ¿no? Y las áreas marinas, sí, claro, me parece bien que haya, pero primero hay que ver si hay algo que proteger, no poner áreas al tuntún, que es lo que se ha hecho ahora, ¿no? Y luego, hombre, el gobierno nuestro que espabile un poquito más a los centros de investigación y que se pongan a trabajar a favor del sector. Enrique, ¿hay alguna posibilidad de que el comisario de pesca europeo sea un español o no? Sí, eso dependerá, ahora se tiene que negociar, el Consejo, los estados tienen que trabajar con proponer una comisión, eso tiene después que ser refrendado por el Parlamento Europeo y sí, en teoría sí, si España lo exige y lo pide, ahí tiene que ver eso, pero claro, es que tenemos a un señor Borrell que ocupa ya un cargo muy importante y es importante, y entonces pues es difícil, ¿no? Depende de lo que se priorice, si se prioriza la política de seguridad o si hay el empeño de meter a doña Teresa Rivera, que sería horrorosa como comisaria de pesca, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Con el ecologismo verde que tiene esta Terrible, señora terrible. encima, no. Terrible, terrible. Yo creo que hay que ponerse en las patas de atrás. Ahora, yo prefiero que me nombren un comisario razonable, aunque sea de cualquier otro país. Porque a mí ya me da igual, o sea, Totalmente. si me da, si yo prefiero un buen ministro de pesca andaluz a un mal ministro de pesca gallego, pues lo mismo tengo que pensar ojalá venga un alemán que sea un excelente ministro o un holandés, que sea un excelente ministro de pesca. Encantado. Y una última curiosidad, ¿hay alguna posibilidad de que Enrique López Veiga sea nuevo comisario de pesca en Europa? Ninguna. Ya estoy muy oxidado y ahora ya le toca a otros. Y ahora estás viviendo, antes estaba sufriendo, Sí, y ahora estás viviendo. efectivamente. No, ahora le toca a otra generación. Yo ya estoy un poquito, yo no me veo como Biden ni como Trump. Estoy en la misma edad, ¿eh? O sea Está bien, está bien. de momento me quedo aquí como, eso sí, como los indios, ¿no? Que tenían el consejo de sabios. Si nos hacen caso, para eso estamos los ancianos.
Enrique, ha sido una conversación genial, me ha encantado, ha sido un análisis muy personal y con tu experiencia, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este día tan especial después de las elecciones de ayer domingo. El honor es mío por invitarme, porque me invitéis ahí a dar mi opinión. Gracias, Enrique. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos navegando en Onda Pesquera en este lunes, y vamos a conectar con el puerto de Vigo, el puerto pesquero más importante de toda Europa, y vamos a hablar con precisamente el gerente adjunto de la cooperativa de armadores de pesca de Vigo, que es Arbi, y vamos a hablar sobre el hundimiento de un pesquero, concretamente el Playa Zahara 2, que estaba pescando cerca de las islas Fiji, y cuando iba a descargar sus capturas de pez espada, pues parece ser que embarrancó. No se saben todavía las causas, pero gracias a Dios, según las noticias que nos han confirmado desde la cooperativa de armadores de Vigo, pues los 19 tripulantes están sanos y salvos. Vamos a conectar con Arbi, con su gerente adjunto, Hugo González. Hugo, buenos días. Buenos días, Jesús. Efectivamente están los 19 tripulantes a salvo, ¿verdad? Sí, ahí hemos tenido mucha suerte, no tanto el armador o el patrón con el barco que se ha perdido, pero afortunadamente los tripulantes pudieron salir, los rescató otro barco y están pues en un hotel en perfectas condiciones, esperando que la empresa armadora, a través del seguro y las autoridades en la zona españolas, pues puedan hacer las diligencias precisas para repatriar a todo el mundo, ¿no? Bueno, lo importante después de esta situación, de este naufragio en realidad, es saber que los tripulantes también ya han añadido, en fin, hablando de esto con otras personas y con el propio armador, aquí el problema que tenemos obviamente es que se ha perdido una unidad productiva, un barco, un centro de trabajo, que el armador se ha quedado sin uno de sus dos barcos, y que todos estos tripulantes se han quedado sin trabajo. Bueno, como son escasos, digamos, los tripulantes, o siempre hay dificultades en conseguirlos, quiero suponer que recogerán, serán contratados por otras empresas, ¿no? Pero en principio, pasado el susto, ahora viene un poco el solucionar el momento de repatriar a la gente, a los tripulantes, el armador encajar esta situación. Bueno, hay ahí un seguro que respalda esta situación. También tenemos que pensar en cómo lo va a enfocar, si va a comprar otro barco, si va a construir un nuevo barco, este ya no es recuperable. Y en Vigo no lo sabemos, pero, o sea, no lo tenemos en cuenta, quiero decir, pero cuando un barco llega a tierra, a puerto, sea en Fiji, sea en Vigo o en cualquier otro lado, un barco es una suerte de empresa flotante, tiene que recibir gasoil, tiene que recibir atención, hay todo tipo de servicios que se le presta a estos barcos, la cargada, los alimentos, todo lo que lleva a bordo, pues uno menos de los espaderos. Es una pena, pero bueno, a veces acontecen este tipo de situaciones. Bueno, hay que resolverlo, encajarlo de la mejor forma posible y seguir. ¿Se sabe cuándo podrán regresar los tripulantes a Vigo? No, fecha cierta o concreta no la tenemos. Entendemos la semana que viene, tras estos trámites, podrán venir, imagino, no lo sé, que a mitad de semana podrán iniciar los viajes a sus respectivos hogares. ¿Y se saben las causas del siniestro o no? No, más allá del encallamiento propiamente dicho. Sabemos que encalló, no sabemos por qué, si algún aparato a bordo falló. Y bueno, en el sector pesquero, los patrones sobre todo tienen una expresión muy gráfica, que es el barco a las piedras, ¿no? El asunto es que ha encallado el barco, y que al intentar sacarlo no han podido. Ahí han estado unas horas. En cuanto subió la marea, con la vía de agua que tenía por el encallamiento, pues el barco empezó a hundirse. Y claro, en ese tipo de situaciones el barco, cuando se llena de agua, acaba hundiéndose, ¿no?
y no hay nada que hacer. Es una tragedia empresarial, laboral, pero bueno, estas cosas suceden, procuramos que no ocurran, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, ocurren. Qué pena da cuando se pierde un barco, ¿verdad? Sí, es un centro productivo, así lo llamamos nosotros, es un centro de trabajo, hay gente a bordo, hay muchos profesionales y yo acostumbro a decir, me gusta decir, que los barcos tienen, los tripulantes, una tarea noble, que es traer pescado a tierra. Van a la mar, en este caso estaban en el Pacífico, lejos, tomando la referencia de España o de Vigo, pero van por una tarea noble, para alimentarnos a nosotros, ¿no? Y como alguien me recordaba ayer, y todavía nos dicen a veces que el pescado es caro. Bueno, puede ser caro, pero es muy sufrido adquirirlo, capturarlo. Hugo, las islas Fiji, ¿a qué país pertenecen? Están en la zona de Indonesia, es un conjunto de islas, en la zona, si se ve a través de Google Earth, que es lo más interesante porque se puede ver el tipo de fondos que hay ahí, efectivamente hay un montón de montañas submarinas, pero no sé bajo qué jurisdicción están. Te voy a leer lo que pone aquí, que dice: Fiji, un país del Pacífico Sur, es un archipiélago de más de 300 islas. Es famoso por sus pasajes increíblemente bellos, que es del continente de Oceanía y que la capital se llama Suva. Muchísimas gracias por tranquilizarnos, porque están esos 19 tripulantes están a salvo, pero estarán naturalmente deseosos de regresar a sus hogares, claro. Exactamente. Pues don Jesús, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Hugo. Igualmente. Gracias, adiós. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. El pasado viernes, en Santander, tuvo lugar la presentación de un libro, pues de esos libros recomendables. Tenemos que leerlo porque es una historia fantásticamente bien contada y que a mí me dio la impresión de que aunque es una historia inventada, a mí me da la impresión de que es una historia súper actual en el tema político. Fue la presentación en el Centro Gallego, en Santander, fue un éxito. Y estamos ahora aquí en directo con el autor de ese libro, con Rafael Rodríguez Valero. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. Encantado de estar en tu programa una vez más. Rafael, ¿cómo fue el viernes la presentación en el Centro Gallego, en Santander? Bueno, fue un éxito. El libro Archie el Político lleva más de 40.000 ejemplares vendidos y una vez más demuestra que los libros, cuando se acercan y tocan la realidad, el lector lo percibe y compra el ejemplar. ¿Dónde recomiendas adquirir el libro? ¿Cómo se han hecho esas 40.000 personas con el Archie el Político? Bueno, se han hecho a través de las redes sociales y se puede pedir en Amazon, en la Casa del Libro, el Libro CC, y creo que en el Corte Inglés o en cualquier librería se acerca uno y dice el nombre del libro por la editorial Círculo Rojo y desde esa librería se pide. Si uno entra en Google y pone Archie el Político, ve las plataformas de venta de ese libro. ¿Te ha costado mucho parir este tu primer hijo? Pues 1 año y medio largo, en el cual hubo ilusiones, desilusiones, porque claro, el escribir un libro es una batalla de ideas que tienes que reflejarlas sobre el papel y que el lector perciba el sentimiento que tú quieres exponer en el libro. Entonces, evidentemente, yo soy un escritor novel, es mi primer libro y eso cuesta y tardé 1 año y medio largo. A mí, Rafael, me ha llamado la atención positivamente que ya se hayan vendido más de 40.000 libros. ¿A ti también o no? Hombre, yo soy el primero sorprendido porque no esperaba esta venta tan para ser mi primer libro, un escritor desconocido y además a través de Círculo Rojo que no expone en librerías. Pues claro, para mí ha sido un éxito moral, una satisfacción personal y bueno, pues me anima a seguir escribiendo, claro.
Me encantaría que tu próximo libro tuviese alguna relación con el mundo de la mar, porque tú eres un veterano marino. Sí, este segundo libro, que ya estoy con él, tiene navegaciones por el Mediterráneo, por el Atlántico, y ya toca una parte importante del mundo marítimo. Efectivamente, hay rumbos, hay malos tiempos, hay velocidades, hay cambios de velocidades, hay la convivencia a bordo, hay una serie de factores que están en el libro, que voy a tratar de reflejarlos en el libro, lo que es una convivencia en el mar, y sí, va a ser más marítimo. Acabas de parir tu primer libro. ¿Cuándo te vas a quedar embarazado para el segundo? Bueno, yo, si Dios quiere, pienso acabarlo a finales de año. Este segundo libro, que lo tengo muy avanzado, me falta rematarlo, pero creo que a finales de año lo podré tener. ¿Tiene título o todavía no? No, no tiene título todavía. Estoy pensando en él y estoy escribiendo el tema, el argumento. Tampoco sé cómo va a terminar, y porque el libro va tirando de ti, y en función de eso pues le pondré el nombre y nos lo contarás aquí en Onda Pesquera. Muchísimas gracias, Rafael, enhorabuena, está muy bien escrito, es una historia que te engancha y te hace vivirla, por lo tanto, y también felicidades, porque claro, decir que ya hemos vendido 40.000 libros es mucho, pues ahora con el empujón que le vamos a dar desde Onda Pesquera vamos a llegar a casi a los 100.000. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por la cobertura que me estás dando, te lo agradezco mucho, y también te prometo que serás el primero en saber cuándo se edita el libro y el primero en hacerme una entrevista, si tú quieres, claro. Naturalmente, para mí será un placer y un honor, pero ahora hablamos de Archie el político. Ya sabéis, solo con meteros en internet, poner Archie el político, círculo rojo, un libro de verdad que merece la pena leerlo y tenerlo en nuestra biblioteca. Un gran abrazo y gracias por estar aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Gracias a vosotros, y que sigas con tu programa, que tanta ilusión y esperanza llevas a los marinos. Jesús, gracias. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y vamos a hablar de un tema que seguro les va a apasionar, porque es un tema, pues que nos afecta mucho a la historia de la navegación española. Yo la verdad les digo que nunca había oído hablar del lago español. ¿Qué es el lago español? Bueno, pues vamos a conocerlo a través de una de las voces autorizadas para hablarnos de esta historia. Es la voz que ustedes escuchan cada día en nuestro programa Necesitas la mar, te enseña. Es la voz del capitán de navío Eduardo Bernal. Capitán de navío, buenos días. Buenos días, Jesús. Un placer estar con vosotros una vez más. Ya lo creo, también es un placer para nosotros. Eduardo, ¿qué es el lago español? Bueno, el lago español fue durante 250 años el Océano Pacífico. Así, hablando bien y pronto, ¿no? Desde que Filipinas llegó a Legazpi para fundar Manila, y al año siguiente se inició el famoso tornaviaje de vuelta de Asia a Nueva España por Urdaneta, a partir de ahí se estableció una comunicación regular entre Filipinas con Nueva España, mediante lo que se llamó el Galeón de Manila, que era una ruta comercial. No era un galeón en sí, era una ruta que se llamaba así. Eso duró 250 años y era exclusivo de la monarquía hispánica. Es decir, que el Pacífico tenía un comercio regular anual de 6 meses para ir y cada 6 meses. Entonces, hasta los ingleses decían que esto era el lago español. Y de ahí viene el nombre. Qué interesante. Eduardo, ¿cuál fue la relación de España con Portugal, que en aquellos tiempos ya controlaba el comercio de las especies, ¿no? Sí. Portugal se adelantó a nosotros unos cuantos años antes de que acabara el siglo XV. Ya con Bartolomé Díaz, que llegó hasta el sur de África, Vasco de Gama, que ya pasó al Índico. Todo esto fue antes de que acabara el siglo XV, y luego empezaron a establecerse en la India, en Malasia,
en las Molucas, es decir, nos llevaba cierta ventaja, pero siempre por el este. La relación, contrariamente a lo que se habla por ahí desde que empezó el quinto centenario, era buena. Cada uno respetaba los derechos del otro. Para eso había 3 tratados, Alcasovas, Tordesillas, Zaragoza. Entonces, encima los monarcas, Manuel I de Portugal y Carlos I de España, eran parientes. Fueron parientes por muchas razones. Porque Manuel I se casó 4 veces, o sea, imagínate. Primero con una hija, luego era de los Reyes Católicos, luego era tío de Carlos I. Luego se casó con otra hija, otra vez tío. Luego fue suegro, luego cuñado. Caramba, es decir, caramba. como decía Carlos, no alteréis ni enturbiéis la relación con mi muy querido primo, pariente, el rey Manuel. Todo eso para que respetaran cada uno la parte que les correspondía del Tratado de Tordesillas. Entonces, la relación era buena. Hombre, había competencia, eso sí. Y la parte de las demarcaciones de cada uno no eran exactas por las mediciones de la época. Había fricciones lógicas, las hubo, y altercados, y en fin, pero en general eran buenas. Y vemos la relación de exploradores importantes en el mundo. Vemos que casi todos son hombres, pero aparece un nombre, Isabel de Barreto. ¿Fue un caso aislado en el mundo masculino de los exploradores? En absoluto, ¿qué va? Fíjate, ya desde el segundo viaje de Colón iban mujeres. Sí, ellas llevaban lo que se llamaba el matalotaje, es decir, sus víveres y sus enseres, si no tendrían cómo sobrevivir a bordo. Pero incluso te digo más, hubo órdenes reales en algunas expediciones de la carrera de Indias en las que los navegantes casados tenían que llevar a sus mujeres. Todo era interés en multiplicarse una vez en América, ¿no? Pero además, fíjate, solo en el siglo XVI, de más de 45.000 viajeros a América, más de 10.000 eran mujeres. O sea, cifras oficiales, que luego habría que contarlas de la inmigración clandestina, que esas se desconocen, ¿no? Y aparte de Isabel de Barreto, pues mira, hubo virreinas, hubo adelantadas, gobernadoras, combatientes, te podría decir nombres, hubo administradoras de extensiones de terreno, dueñas de naos, fundadoras de conventos de Filipinas, como Sor Jerónima, luchadoras junto a Hernán Cortés, como María de Estrada, la monja Alférez, la mítica Catalina de Erauso. O sea, el número es innumerable. Y muchas mujeres anónimas, claro, fíjate, 10.000 solo en el siglo XVI, pues... ¿sabes? Pues no es una historia que se conoce mucho, por lo menos no se habla mucho de las mujeres que iban de exploradores. Una exposición que se hizo de esas que hace el Museo Naval cada X años, que se llamó, no hace mucho, se llamó No fueron solos. Con eso te lo digo todo. Es verdad. ¿Podría resumirnos, por favor, en qué consistía la navegación astronómica y las dificultades que encontraban los pilotos al pasar del hemisferio norte al hemisferio sur? La navegación astronómica, cuando ya la cosmografía empezó a formar parte de la forma de situarse en la mar, consistía básicamente en observar el Sol durante el día y la estrella polar durante la noche. Para ello empleaba un instrumento llamado ballestilla, que medía el ángulo que formaba el astro con el horizonte. Es decir, a la hora de la máxima altura del Sol, si yo mido esa altura con el horizonte, me daba la latitud del lugar. Por otro lado, la estrella polar, respecto al horizonte, siempre nos daba la latitud también, ese ángulo que formaba con el horizonte. Luego aparecieron otros aparatos, como el cuadrante, el astrolabio, el sextante, que ya... Entonces, era otra forma más, aparte de los medios que tenían a bordo, de situarse por el cabotaje, por demoras, por la corredera. Esto formó parte de una nueva forma de situarse, una ayuda más a la navegación, que se dice. Es decir, esto ayudaba luego a adentrarse en los océanos sin tanto miedo como en la época en la que solo navegaban por el Mediterráneo. Lo que sí tardó mucho en calcularse sería la longitud, porque hacía falta un aparato que se llama un cronómetro muy preciso, que hasta el siglo XVIII. Es decir, vivían con la latitud y con el resto de medios que tenían, pero no así con la longitud. Y luego, ¿qué dificultad me has preguntado de pasar del hemisferio norte al sur? Pues que se ocultaba la polar. Se ocultaba la polar, sobre todo de noche, que ya para ellos como
un talismán tener esa estrella, porque el regimiento del sur, la Cruz del Sur, todavía no estaba muy... Sí se conocía, pero no es tan preciso como una estrella en sí, que tú miras la altura y te da la latitud. Y esa era la dificultad que encontraban los pilotos. Un día nublado, que no aparece el sol, o una noche que está todo con nubes y no es difícil ver la estrella polar. ¿Cómo lo hacían? Nada, no veían nada. Tenían que esperar a que aclarara o que abriera el cielo, porque iban navegando por una estima, tenían unos medios un poquito para calcular la velocidad y bueno, hasta esperaba que hiciera buen tiempo y hubiera un cielo estrellado y que el sol se pudiera ver. No tenía nada. Pero vamos, hoy día es lo mismo, ¿eh? Sin contar los medios modernos de la tecnología. Claro. Hoy día, nosotros en el Juan Sebastián del Cano, los guardiamarinos, observábamos todos los días el sol y las estrellas. Y entonces había días que estaba nublado y decías, qué bien, hoy me libro de observar. ¿Tú has navegado con sextante? Claro. El Juan Sebastián del Cano, el buque escuela, que haces por lo menos en mi época, el tercer año de carrera, todos los días los guardiamarinas teníamos que observar el sol y luego por la noche, o al ocaso, las estrellas. Y había que dar una situación al oficial de navegación y había que calcularla. Entonces eso era todos los días. La ruta de Magallanes no pareció ser la más adecuada, ¿no? A pesar del enorme interés de la primera vuelta al mundo. ¿Podrías hablarnos de estas rutas alternativas? Por de pronto, la ruta de Magallanes no tenía la intención de dar la vuelta al mundo. Tenía la intención de llegar a la especiería, a las Islas Molucas, que están al sur de Filipinas, y volver cargados de especias. Que era una expedición comercial. ¿Qué pasa? Que luego Magallanes murió a mitad de viaje en Cebú y quedaron 2 naos que llegaron a las Molucas, una de ellas no pudo seguir, siguió el Juan Sebastián del Cano con la nao Victoria por el Índico, porque veía que por el Pacífico, por unas razones de meteorología, no era posible volver, y acabó dando la vuelta al mundo. O sea, navegando la redondeza de la Tierra. No es que demostrara que la Tierra era redonda, como te dirán por ahí. No. La Tierra se sabía que era redonda desde los egipcios. Otra cosa era poder navegarla entera, que fue lo que al llegar el Juan Sebastián del Cano le dijo al rey: he navegado toda la redondeza de la Tierra. Y luego, ¿por qué hubo rutas alternativas? Pues porque cuando se vio, sobre todo con el galeón de Manila, que era posible ir de Acapulco a Manila y luego de Veracruz a Europa, con ese intermedio de tierra que de México, claro, dijeron, ¿para qué voy a bajar toda Sudamérica, pasar por el estrecho de Magallanes, subir todo el Pacífico hasta llegar a Asia? ¿No? Entonces dejó de ser rentable. A partir de que se descubrió el tornaviaje que te he comentado antes por Urdaneta, ya el regreso desde Asia a Acapulco era más corto y a su vez, después, desde Veracruz, podía seguir a Europa con, en fin, era un negocio, era un comercio muy, muy, muy lucrativo y que ir por el estrecho de Magallanes pues dejaba de ser rentable. Claro. En aquellos tiempos, ¿quiénes fueron los principales enemigos de los españoles? ¿Había piratas en aquellos tiempos en el Pacífico? Sí, los enemigos de los españoles, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, siempre fueron primero los franceses, luego los ingleses y los holandeses, permanentemente. En el momento que, claro, ellos eran potencias emergentes. No eran como España y Portugal, que estaban ya perfectamente consolidadas y desde luego tenían el mundo en 2 partes, la mitad para cada una. Eso ellos no lo podían admitir, lógicamente. Entonces, ¿qué había? Pues les quedaba corsarios, y tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y los piratas. Y hubo piratería en el Pacífico como la hubo y aún la hay hoy día en aquellos mares del mundo donde no hay unos medios que la combatan, ¿no? En las costas americanas del Pacífico hubo piratería, sobre todo inglesa.
Sí, trataban de interceptar el tráfico entre Perú y Panamá, y luego que llevaban la plata sobre todo, y el galeón de Manila que iba de Manila a Acapulco, ¿sabes? Pero mira, en 250 años de galeón de Manila, si no recuerdo mal, 108 buques, algunos repitieron, hicieron el trayecto, la travesía, el tránsito, y solo 108, y solo 4 fueron capturados. Es curioso porque el galeón de Manila no iba protegido, así como la carrera de India sí, el galeón de Manila no. Salvo que hubiera épocas de tensión o de guerra o de combate, entonces sí se protegían. Se trataba de proteger al buque que hacía el trayecto de Acapulco a Manila y viceversa. Pero en general, ¿no? Y solamente 4 barcos, sin contar, por supuesto, los temporales y los naufragios. Eso es lo que más daño ha causado en toda la vida de Dios, ¿sabes? Y luego en la costa asiática había piratería, pero era más local. Eran los chinos, los malayos, ¿sabes? Y hasta ahí llegaron también los holandeses, claro, que buscaron y consiguieron quedarse con posesiones portuguesas. O sea, había que estar todo el día muy atento porque si no, te comían. Durante el siglo XVIII, Eduardo, más que de piratas, podríamos hablar de un claro enfrentamiento entre Holanda e Inglaterra. ¿A qué se debía esta pugna? Bueno, antes del XVIII te refieres al XVII, al siglo XVII. Pues mira, las mismas condiciones geopolíticas en las que se enfrentaban esas naciones continuamente en Europa. O sea, en Europa estaba Carlos I, Felipe II, estaban continuamente en pugnas, con guerras dentro del continente. Bueno, pues lo mismo sucedía en la mar, ¿no? Es decir, esas naciones siempre tenían el deseo de arrebatar a España su posición dominante en el mundo, tanto en continente como en las provincias de ultramar. Entonces, efectivamente, era un claro enfrentamiento con las dos naciones, ¿sabes? Que estas dos naciones, que eran Holanda e Inglaterra, como dices, a pesar de mostrarse como innovadoras ante la historiografía moderna, ¿cuál fue de verdad el papel que tuvieron en el campo de la navegación Holanda e Inglaterra? Hombre, su papel fue básicamente de lo que decimos los marinos, seguir aguas a los españoles, ¿no? Porque todo lo que podían arrebatarle de información, de cartografía, de lo que fuera a España, se hacían con... Mira, cuando atacaban un barco español, normalmente, o sea, por ejemplo, el siniestro Drake, que no dejaba títere con cabeza, era su máxima, barco que atacaba no dejaba a nadie vivo, excepto al piloto. ¿Por qué? Para que le ayudara con la cartografía que habían robado para poder navegar, que era básicamente española. España llegó a estar a la altura a la cabeza del saber náutico en las universidades. Y hay una frase muy conocida que dice que Europa aprendió a navegar en los libros españoles. Porque éramos los primeros, ¿sabes? Qué buenos marinos hemos tenido en la historia de España, ¿verdad? Sí. Debemos de seguir su ejemplo porque es increíble lo que hicieron. Hoy día, yo cuando doy una conferencia diversas conferencias de navegaciones, y digo, la gesta, por poner un ejemplo, de Magallanes y Elcano, hoy día, con los medios de aquella época, pero simplemente no sería posible hacerla. Imposible. Tú empiezas a analizar el viaje, los 3 años esos, no es posible. Te quería preguntar, Cook tuvo realmente un papel determinante en la historia de la navegación, si se compara con la que ya habían hecho los marinos españoles 1 o 2 siglos antes. Sí, como le acabo de decir, Cook fue simplemente un navegante de una potencia emergente, o sea, Inglaterra, que se aprovechó de que la nación estaba creciendo y de los conocimientos geográficos españoles para comenzar a dominar el Pacífico. Quizá, usando la cartografía robada tras el saqueo británico, Manila,
Los británicos invadieron Manila y la saquearon allá por 1762. Y posiblemente ahí se sacó Cook toda la cartografía que tenía para navegar por el Pacífico. De hecho, hace poco uno de los artículos que ha sido de la exploración de Hawái, ¿no?, que he grabado, ahí digo que Cook llegó a Hawái posiblemente con cartas españolas. Caramba. La presencia española en el Pacífico, ¿hasta cuándo se mantuvo? Hasta 1898. Ahí fue cuando perdimos, como tú sabes, además de Cavite y de Santiago de Cuba, eso fue en el Atlántico, y Cavite en las Filipinas, pues luego perdimos la isla de Guam. Además, la isla de Guam, fíjate, un comandante de un crucero norteamericano se dirigía a Manila. Y entonces recibió órdenes de tomar Guam, allá por junio del 98. En Guam no había nada. Había una guarnición muy pequeña, prácticamente sin munición, sin fortificaciones. Y el gobernador de la isla pues no tuvo más remedio que rendirse. Claro. Ahí cayó la isla de Guam. Luego están los últimos de Filipinas, que todos conocemos la resistencia de Valer. Los últimos de Filipinas. Aunque sea en tierra, ¿no? Un regimiento de cazadores que defendió la posición incluso después de la rendición, 330 y tantos días después de haber finalizado, ¿no? De tal manera, hubo un tratado de París en el cual España cedió a los Estados Unidos Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam. Y vendió todo el archipiélago filipino a Estados Unidos por $20 millones. Caramba. Pero además, Marianas, Carolinas, Palaos, eso fue lo que quedó después del Tratado de París, que se fueron perdiendo también. Eran unos 1.600 grupos de islas que se vendieron a Alemania en el 99 ya por 25 millones de pesetas. Así perdimos hasta el último resquicio de las provincias de ultramar, ¿sabes? ¿Podemos hablar de la importancia de las expediciones científicas del siglo XVIII? A raíz de la expedición de Magallanes Elcano se abrió una secuencia continua de expediciones por el Pacífico, como también pasó a raíz de los viajes de Colón por el Atlántico. Entonces había una vorágine de exploraciones y encima de todas ellas, por supuesto muchas eran en busca de las especias, pero además con la llegada de la dinastía de Borbón tomaron un papel predominante el interés por el conocimiento científico. Un país en el siglo XVIII, sobre todo, que entraba en la modernidad, y a la vez había que mantener la defensa de la soberanía. Entonces, tuvimos que contar con muchos marinos de guerra ilustrados que, formados en la escuela de Guardia Marina, fueran capaces de empresas increíbles, ¿no? Por ejemplo, la más importante, hay muchas, pero la más importante fue la de la expedición Malaspina. Fueron 5 años de aportación a la ciencia española pero siempre fue con la dinastía Borbón, que fueron los que nos impulsaban, y de exploraciones marítimas, hidrográficas, cartografía, exploraciones astronómicas, investigaciones naturalistas, en fin, de todo, ¿no? Vegetales, animales. Hay un gran elenco de información. En el caso de Malaspina, cuando llegó a España, pues Godoy le requisó casi todo lo que había traído, excepto la cartografía, que era importante. Se tardó mucho tiempo en volver a recopilar todo, pero vamos, esa era el interés de las expediciones científicas en el siglo XVIII. Capitán de navío Eduardo Bernal, ¿hasta qué punto podemos afirmar que muchas páginas de la historia de nuestro país, de la historia de España, se han escrito en la mar? Bueno, yo diría unas cuantas razones, ¿no? Es importante la relación entre el comercio y las guerras, ¿no? Un capitán de navío norteamericano que se llamaba Mahan, que es muy estudiado en las marinas, por ser un importante publicista naval, dijo, tengo escrito aquí la frase, la necesidad de una marina de guerra nace del solo hecho de existir una flota mercante. De ahí que España inventó, con Felipe II, el sistema de flotas y armadas. Era para llevar las flotas eran la agrupación de buques mercantes y las armadas eran los galeones con su capitana y su almiranta que protegían a esa flota. Ese conjunto se llamaban los convoyes que Felipe II instauró para ir protegidos por él
Atlántico en la carrera de Indias. Bien, otra página escrita en la historia. Bueno, pues España fue la primera que dio una vuelta al mundo. Eso es consecuencia de una vocación marítima que estableció las bases de un sistema de comercio entre Europa, Asia, América, incluso África, no lo olvidemos. Por ahí empezó. Otra página, pues lo que te dije antes de los libros, de que Europa aprendió a navegar en libros españoles. Entonces, todas esas cosas nos dan una prepotencia histórica de páginas que se escribieron en la mar. Y otra que pues, nadie me lo podrá negar, que España fue un imperio mundial, porque fue un imperio marítimo. O sea, España sucedió a Roma como imperio marítimo. Yo diría esas 4 cosas. Claro, que son importantísimas, ya lo creo. Ya lo creo. ¿En qué aspecto puede considerarse la Armada Española actual heredera de los grandes navegantes de la Edad Moderna? Pues como estábamos comentando antes tú y yo, de lo increíble de las gestas de estos marinos castellanos y luego españoles, etcétera, etcétera, pues tomar ejemplo de la Armada actual con el valor, el honor, la integridad moral, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la lealtad, adaptarse a los cambios. Todo eso yo creo que es la herencia en mayor o menor medida según las circunstancias y los tiempos que vivimos. Pero de luego los debemos tener presentes como ejemplo. Ha sido de verdad súper interesante escucharte porque siempre da gusto aprender de las personas que como tú manejáis muy bien este tema, lo conocéis perfectamente y además sois divulgadores, que eso es una de las cosas importantes. Sí, yo creo que es lo más importante, la difusión. ¿Qué falta hace? Uno hace lo que puede y aporta su granito de arena, como tú con tu programa de Onda Pesquera, que es una maravilla difundida a los 7 mares, y así aquí cada uno pues vamos dando de nuestra... Tú mucho más, que llevas ya, eres no sé los años que llevas ya. Por favor, cuidado con las edades, cuidado con las edades. No, los años de programa. Bueno. Pues llevamos desde hace 60 años, o sea que nada. Yo cada vez que te oigo, voy por el programa 6.000 y pico, digo, qué veteranía, Jesús. Bueno, pues de verdad, como siempre, ha sido un placer y tenemos que preparar la próxima charla porque nos encanta escucharte. Gracias por regalarnos parte de tus conocimientos. Gracias, Eduardo. De nada, Jesús, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Ha pasado ya nuestra singladura de hoy, apenas sin darnos cuenta, pero el gobierno sigue sin rebajar el IVA de los productos de la mar. Nosotros seguiremos luchando por nuestra buena gente de la mar, tal y como lo venimos haciendo desde el primer día, hace ya 6.304 singladuras. Volveremos dentro de una semana para de nuevo navegar durante 1 hora con todos vosotros a bordo. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias a la supervisión de Jorge Álvarez. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio y lo hemos hecho como cada día a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Últimos reconocimientos a Onda Pesquera, la radio de la mar, en su nueva etapa. Año 2022, Premio Internacional AXA de Periodismo. Año 2023, Premio Cepesca de Periodismo. Año 2024, Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo, en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. De frente, Onda Pesquera.